solo en Jesús y en el poder de su sangre. Dilo, dilo. Hay poder solo en Jesús, creo en el poder de su sangre. Y hay poder solo en Jesús. Buenas noches, hermanas, Dios me las bendiga. Seguimos con nuestro seminario de guerra espiritual. Estamos en el tema de liberación, ¿verdad? Y hoy ya estamos en el tema 8, ya nada más nos faltan, con este tema nos estarían faltando 2 temas más. Los últimos 2 temas van a ser los más larguitos, ¿verdad? Por ahí, bueno, ya se van a dar cuenta por qué. Hoy vamos a hablar acerca de el poder de la sangre de Cristo. Ya hablamos en alguna ocasión el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? Lo hablamos en una manera generalizada. Recuerde que todos los temas que estamos tocando ahorita, aunque algunos ya los tocamos con anterioridad, los estamos enfocando precisamente al tema de la liberación, ¿verdad? Me ha gustado mucho la manera en la que lo hemos estado platicando, porque Dios nos ayuda a entender, ¿verdad? En una manera más amplia lo que es la liberación, ¿verdad? Porque normalmente nosotros hablamos de liberación y estamos imaginándonos al endemoniado gadareno, ¿verdad? Que está revolcándose en el piso y los demonios hablando a través de él y ya nos dimos cuenta que liberación es mucho más. De hecho, el echar fuera un espíritu es lo más sencillo que un cristiano debe ser, es lo más fácil. Pero mantener la liberación, ayudar a la gente a ser libre, el ministerio de liberación es todavía mucho más extenso, mucho más complicado y mucho más hermoso. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del poder de la sangre de Cristo. ¿Cuál es el objetivo que vamos a comprender hoy? Comprender que la sangre de Cristo es el fundamento de nuestra redención y la base de nuestra victoria sobre el enemigo. Mire, todo lo que nosotros hacemos gira alrededor de Jesús. Y cada una de Jesús como tal, como Dios, como persona, como maestro, como Señor, como Salvador, ¿verdad? Todo él, ¿verdad? Todo lo que es de parte de Jesús, todo es el centro de nuestra creencia y es el centro de nuestro poder. Nosotros no podemos tener poder, no podemos tener autoridad en nuestro nombre, eso ya lo hemos hablado. Hemos hablado que para nosotros tener autoridad necesitamos creer, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús el que tiene poder y el que tiene autoridad. Pero cuando tiene poder y cuando tiene autoridad el nombre de Jesús en nosotros, cuando nosotros lo creemos. No nada más es mencionarlo, es creerlo. Y cuando nosotros lo creemos, se activa, ¿verdad? Un principio de poder que viene de la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la sangre de Jesús, estamos hablando del instrumento, ¿verdad? Que Jesús usó para darnos salvación, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él derramó su sangre. Podemos ir nosotros al Antiguo Testamento y darnos cuenta que desde un principio el Señor pidió sacrificio, ¿verdad? Y el derramamiento de sangre era algo importante dentro del culto, ¿verdad? Dentro del orden del templo, ¿verdad? De Moisés y tanto de Salomón o el templo del tabernáculo de David. Los sacrificios eran algo muy importante, eran parte del culto, ¿verdad? Pero lo importante no era la muerte del animal, ¿verdad? Sino lo importante era lo que el animal contenía. Y es que la palabra de Dios nos enseña que la vida del hombre está en la sangre. Entonces, entendiendo este principio, nos damos cuenta entonces que lo importante del sacrificio de Jesús no fue ni siquiera que Jesús, su persona, falleciera o muriera por nosotros, sino lo importante era que Él derramara hasta la última gota de su sangre, porque Él derramó no nada más un poco de sangre, Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Y no nada más lo hizo en la cruz. Desde el momento en el que él fue apresado, lo empezaron a golpear, fue maltratado y desde ese momento él empezó a derramar
la sangre, porque era importante, porque era parte del culto, de lo que se tenía que cumplir. La Biblia dice en Hebreos, por ejemplo, que la sangre de Jesús habla mucho mejor que la de los machos cabríos que Em, eran sacrificados, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta porque, por ejemplo, si lo importante hubiera sido el envase, por decir así, ¿verdad? Entonces hubiéramos podido seguir usando animales, borreguitos, machos cabríos, palomitas, ¿verdad? Porque pues eso era lo del culto, pero lo importante, ¿verdad? No era el envase, sino lo que contenía el envase, que era la sangre. Entonces, en la sangre hay vida. Por eso dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. O sea, es algo tremendo, porque la sangre es la vida de cualquier ser vivo. Si no hay sangre en el cuerpo, no hay vida, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos entender que la sangre por sí sola tiene un poder, ¿verdad? Que le ha sido otorgado, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces, la sangre que corre en nuestras venas es importante porque tiene vida. Es lo que nos da vida, es lo que le da vida a nuestro cuerpo, es lo que hace que el corazón lata, o sea, es lo que hace que el cerebro piense, o sea, es lo que hace que el cuerpo se mueva, la sangre. La sangre es lo que hace que nosotros tengamos una vida, ¿verdad? claro, Entonces, cuando hablamos acerca de la sangre, tenemos que hay un poder en la sangre. Por eso es que desde un principio el Señor pidió sangre, ¿verdad? Que se derramara sangre. Entonces, cuando el pueblo, cuando una vez al año el sacerdote entraba, ¿verdad? Él se bañaba en la sangre del sacrificio y con esa misma sangre rociaba al pueblo. Entonces dice la Biblia que cuando hacía eso, el pueblo tenía un año de perdón. O sea, durante todo un año, esa sangre era derramada traía un perdón sobre todo el pueblo. Por eso se hacía una vez al año. Pero cuando Jesús murió, ¿verdad? Cuando Jesús murió, esto cambió. Y es que la sangre de Jesús no era cualquier sangre. La sangre de Jesús tenía y contenía y contiene el ADN de Dios. ajá, El ADN de Dios está en la sangre de Jesús. Por eso dice que la sangre de Jesús habla mucho mejor que todos los pactos y todos los sacrificios que se pudieran haber hecho. Por eso la Biblia dice que la sangre de Cristo es suficiente y ya no se ocupa otro sacrificio más porque ya la sangre de Cristo, la sangre divina del Redentor nos limpió de todo pecado para siempre, para siempre. Es algo poderoso. Entonces, hoy vamos a entender que la sangre de Cristo es el fundamento de nuestra redención y la base de nuestra victoria sobre el enemigo. Mire, vamos a ver Apocalipsis 12:10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Es un versículo muy conocido. Es un versículo que son de los versículos que yo digo que nos tenemos que saber de memoria, ¿verdad? Apocalipsis 12:10. ¿Le puedo dar lectura, pastor? Sí, hermana Rosalba, Sí, claro que sí, por favor. dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y lo y Hasta ahí, hasta ahí. menospreciaron sus 12:10, está vidas. bien ahí. No, está bien ahí, ¿Sí? hasta ahí, hasta ahí, está ahí. En el 12:10. Bueno, aquí menciona, ¿verdad? Que el diablo es el acusador. Ahora, fíjense algo que les voy a decir una cosa. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprender, hermano. La Biblia dice que antes de que Jesús muriera y resucitara, Satanás podía acusarnos delante de Dios, ¿verdad? Pero aquí este versículo nos dice que aunque Satanás es el acusador, dice que él ha sido lanzado fuera.
O sea, que nos acusaba de día y de noche, Ya no ya no está. está. ¿Por qué nos acusaba, hermano? ¿Por qué nos acusaba? ¿Por qué podía Satanás acusar a la humanidad? Porque no había habido sacrificio. Porque no había habido sacrificio, porque todavía existía la culpa del pecado. O sea, todavía Satanás podía decir, mira a Rosalba, vea, mírala cómo está, mira lo que hace, mira todo lo que hizo en el pasado, todos sus pecados ahí están puestos sobre de ella, ahí están, yo los veo. Y el padre volteaba y ¿qué cree que veía? Precisamente veía lo que Satanás le estaba diciendo, era cierto. Había pecado, había maldad, había iniquidad, todo estaba ahí, porque todavía la sangre de Cristo no había sido derramada. Entonces dice, el diablo es el acusador de nuestros hermanos, pero la sangre de Cristo ha silenciado sus acusaciones para siempre. Mire, hoy en la célula nos hablaban de un principio acerca de lo que es el juicio de Dios, ¿verdad? Y bueno, es un principio que nosotros conocemos, ¿verdad? Que dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay una persona ni un justo, no hay uno solo justo en la tierra, ¿verdad? Que pudiera decir, yo por mi justicia, ¿verdad? Me voy a salvar. Entonces, todos estábamos condenados, todos estábamos bajo el juicio. Entonces, Dios es un Dios de amor, ¿verdad que sí? Y la gente hoy, el día de hoy, la gente dice, no, es que Dios es amor, por eso no puede haber infierno, porque Dios es amor. ¿Cómo, por qué Dios castigaría si Él es amor? Si no entendemos el concepto, ¿verdad? Pero podemos entender que es verdad que Dios es amor, pero también Dios es juez. No nada más es un Dios de amor, es un juez. Y le voy a decir una cosa, yo hoy entendí algo más acerca de este concepto de Dios el juez, porque decía los compartía la hermana, ¿verdad? Que nos compartía la clase y nos decía, cuando tú vas a un tribunal humano, a un tribunal aquí en la tierra, tú tienes que presentarte delante del juez con tus pruebas, tienes que presentarte con tu abogado, tienes que presentar, y para que haya un dictamen a favor tuyo, tú tienes que presentar tus pruebas de inocencia, ¿verdad? O el acusado debe de presentar sus pruebas de que eres culpable. Entonces, ambos exponen ante el juez sus razones por la cual el acusado debería de ser juzgado o no, ¿sí o no? Así funciona. Entonces, si el acusado es culpable, pues va a ser condenado por lo que es culpable. Si el acusado es inocente, pues sí va a ser absuelto, ¿verdad? Porque las pruebas dictaminan que es inocente. Entonces, en un juzgado terrenal, el dictamen, ¿verdad? Depende de la vida, de tu vida, depende de tus pruebas, ¿verdad? Por eso es que a veces decimos que la justicia no opera de manera correcta, porque a veces, si yo tengo o puedo falsificar una prueba, ¿verdad? Entonces yo me puedo salir con la mía, porque yo puedo sacar una coartada y decir, y cuántas veces no ha sucedido, ¿verdad? Pero la ley actúa conforme a derecho, porque si las pruebas dicen que eres inocente, aunque no lo seas. Pero, hermano, en el reino de los cielos no es así, porque en el reino de los cielos el juez no necesita pruebas, el juez sabe todo, todo. El juez sabe todo. Con nosotros no podemos decirle al juez, no, es que no, porque a Dios no lo engaña nadie. Tú puedes mentirte a ti mismo, mentirle a los demás, pero a Dios no le podemos mentir. Dios conoce nuestra vida de pies a cabeza. Él conoce cada pensamiento, cada acción, cada situación, todo lo conoce, hermano. Ante Dios, el juez, no podemos justificarnos. No hay manera de que yo, Jorge, me justifique delante de Dios, ¿verdad? Diciéndole, no, porque
porque Dios me conoce. Dios sabe quién soy. Dios sabe quién eres tú. Entonces, hermanos, esto es tremendo, hermanos. Esto es una cosa tremenda, hermanos, porque a veces queremos justificar con Dios cosas que sabemos que no son justificables. Por ejemplo, mire, decía la hermana un ejemplo, por ejemplo, si tú te comprometes a que vas a llegar a las 8 de la noche a un lugar, ¿verdad? Y llegas a las 8:30, 8:20, 8:10, 8:05, normalmente lo que tratamos de hacer es justificar la manera de por qué llegamos tarde, ¿verdad? Y le decimos, no, discúlpeme, pero es que yo esto, pero es que yo el otro. Y la gente no puede hacer otra cosa más que creernos, porque nosotros estamos hablando y si nosotros lo decimos, ¿quién les dice a ellos que estoy mintiendo o que no? Entonces ellos tienen que decidir creerme o no creerme, pero con Dios no puedo hacer eso. Yo con Dios no le puedo decir, Señor, yo no llegué a las 8 porque no, porque Dios sabe por qué. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, el acusador hablaba de lo que era. O sea, y lo que él decía, el padre decía, pues es cierto. Es cierto. No hay justo ni en uno. Pero, aquí viene el pero. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que lo que la sangre de Cristo hizo fue borrar todas nuestras faltas. De tal manera que el acusador se quedó sin chamba, hermano. Porque ahora cuando el acusador viene y quiere acusar a Jorge, el padre voltea y lo que mira es la sangre de Jesús, que me justifica de todo pecado, de toda falta, de toda falla. Y entonces el acusador es echado fuera, porque ya no puede hablar de algo que ya cambió. ¿Sí se entiende este punto, verdad? Entonces, el diablo es el acusador de nuestros hermanos, pero la sangre de Cristo ha silenciado sus acusaciones para siempre. La sangre de Jesús pagó el precio de nuestros pecados y por lo tanto el diablo no tiene derecho legal para acusarnos o atormentarnos. Y mire, en este punto es donde nosotros tenemos que enfocar la liberación. Mire, ¿se acuerdan que bueno, lo hemos comentado en clases pasadas, ¿verdad? Que la única manera en la que Satanás puede tener un derecho legal sobre de mí es si yo abro una puerta y le permito a él entrar. Si yo no abro una puerta, aunque él quiera entrar, no va a poder hacerlo. Va a poder oprimirme, pero no va a poder atarme. El diablo no puedes impedir que te oprima, no puedes impedirlo. Lo que sí puedes impedir es que ate tu alma o que termines demonizado, ¿verdad? Eso sí lo podemos impedir. ¿De qué manera? Cerrándole la puerta. Pero no nada más se trata de decirle, no, diablo, te cierro la puerta. Se trata de entender que la única manera que nosotros tenemos para protegernos del enemigo es a través del perdón que viene por medio de la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, impidiéndole al enemigo poder venir a atar nuestras vidas. Yo no puedo impedir que el diablo venga a oprimirme. Lo que puedo impedir es que se quede aquí oprimiéndome, ¿verdad? Porque él no tiene derecho. Ahora, si yo no entiendo que él no tiene derecho en mi vida, yo voy a dejar que el diablo me oprima por cantidad de tiempo y no nada más voy a dejar que me oprima, va a terminar entrando y haciendo una atadura del alma. O en el caso peor, me voy a terminar poseído, ¿verdad? Pero yo tengo que entender que el diablo no tiene poder sobre de mí, puesto que yo he sido comprado y lavado con la sangre de Jesús. La sangre de Cristo es el arma definitiva en contra de Satanás, en contra de la opresión, en contra de los demonios, la sangre de Cristo es el arma definitiva en contra de las tinieblas, porque lo único que pudo derrotar al diablo fue la sangre de Jesús.
Fue lo único que pudo hacerlo, porque cuando Jesús caminó en la tierra, él solamente echaba fuera al diablo, echaba fuera, lo quitaba. O sea, donde él llegaba, se iba el diablo, se iba. ¿Por qué? Pero no había habido algo definitivo. Pero cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, en ese momento se consumó la victoria definitiva sobre el diablo. Y el diablo quedó derrotado y vencido por la sangre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, Apocalipsis 12:11. Ahora sí, hermana, si quiere continuar, por favor. Dice, y ellos le han vencido porque dio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y Bien, dice, menospreciaron y sus ellos le han vidas. vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y bueno, termina diciendo, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero quiero tomar solamente este principio cuando dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Es lo que le estoy diciendo. Anteriormente, Satanás podía derrotarnos porque él tenía el derecho legal sobre nosotros. La humanidad completa le pertenecía al diablo, le pertenecía al infierno. Satanás compró por medio del pecado, fíjense, por medio del pecado Satanás compró la humanidad, la robó, no la compró, perdón, la robó. Satanás robó la humanidad, ¿verdad? Por medio del pecado. Y es por medio del pecado que ataba a los hombres y a las mujeres y podía hacer con ellos lo que él quisiera, ¿verdad? Pero cuando la sangre de Cristo vino sobre nosotros y fue derramada y nosotros tomamos esa sangre en nosotros, sobre nosotros, ¿verdad? Y dentro de nosotros, el poder del pecado, el poder por el cual Satanás nos controlaba, que era el pecado, ¡pum!, quedó destruido. Por eso dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Mire, la palabra vencido, esta palabra vencido en griego es nikao, que significa conquistar, prevalecer, ganar la victoria. O sea, cuando dice ellos le han vencido, dice ellos le han conquistado. Ellos han prevalecido y ellos han ganado la victoria por medio de la sangre del cordero. ¿Sobre quién ganamos la victoria? Sobre Satanás y sobre sus huestes demoníacas. La sangre de Cristo nos da la victoria definitiva sobre el enemigo. La sangre de Jesús es el arma definitiva y nosotros tenemos que entender el poder de la sangre. Y esto ya lo hablamos en una clase más profunda, pero para la hora de hacer una liberación, mi hermano, nosotros no tenemos que olvidar que el poder de la sangre está de nuestro lado. Está de nuestro lado. Y no nada más se trata de recitar, ¿verdad? Y hacer un mantra de la sangre de Cristo, porque hay gente que bueno, nosotros tenemos por costumbre. Y está bien, no está mal, no me lo tome a mal, está bien, o sea, normalmente cuando algo nos pasa, los creyentes, cuando algo nos pasa o sentimos algo, lo primero que decimos es, la sangre de Cristo tiene poder. Esa es una frase muy común en el cristianismo y está bien. Está bien cuando tú entiendes que la sangre de Cristo tiene poder. Cuando tú lo dices como lo repitió, como lo dice la pastora Irma, pues yo también lo voy a repetir, ¿no? O sea, como lo dice la pastora Mari, pues yo también lo voy a repetir. Es que yo escuché a la pastora Gina que así dice, entonces yo también lo voy a decir. No nada más es repetir, porque no es un mantra. La sangre, el decir la sangre de Cristo tiene poder, no es un mantra, no es una palabra mágica, no es un conjuro, no es una invocación. Lo que nosotros estamos haciendo es un decreto poderoso que los demonios escuchan y que entienden. Y también los demonios saben cuando yo lo digo sin entendimiento. Recuerden que cuando hablamos, por ejemplo, de la Santa Cena, dice la Biblia que cuando tomemos la cena del Señor, lo hagamos de manera consciente, ¿verdad? Discerniendo el cuerpo y la sangre. O sea, entendiendo bien el poder
y la activación que la sangre de Cristo tiene. Aquí en este caso, la sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Pero también dice Apocalipsis 12:11 que por medio de la sangre nosotros vencimos a Satanás. Por medio de la sangre de Jesús hemos vencido al diablo. O sea, y vuelvo a repetir, la palabra para vencer, ¿verdad? Es la palabra en griego sin que es nikao, que significa conquistar. O sea, esta palabra conquistar, ¿a qué se refiere la palabra conquistar? ¿Qué lleva implícito la palabra conquista? La palabra conquista, ¿qué lleva implícito? A ver si sabe. ¿Qué se necesita para conquistar? ¿Qué debe de haber primero? Una guerra ¿Nadie, que nadie? ganaron. Una guerra, exactamente, una guerra. Para poder conquistar, debe de haber una guerra o debe de haber una lucha. Bueno, entonces lo que nos está diciendo la Biblia aquí, o la palabra de Dios, y ellos le han conquistado, ¿verdad? Han conquistado al maligno por medio de la sangre. O sea, en la lucha que tuvieron al usar la sangre de Jesús, conquistaron. Fíjate nada más, qué poderoso, qué poderoso. Porque entonces, hermano, el concepto de la sangre de Jesús empieza a tomar otra forma. Ya no nada más es la sangre que nos limpia, que nos santifica, sino es la sangre que nos da el poder para conquistar las fuerzas del enemigo. Y ellos le han vencido. O sea, nosotros, los hijos de Dios, los que hemos lavado nuestras vestiduras con la sangre de Jesús, nosotros hemos conquistado sobre el enemigo, ¿verdad? Hemos prevalecido. Y lo mismo, prevalecer significa soportar, o sea, que avanzamos a pesar de las adversidades, ¿verdad? Ellos han obtenido la victoria sobre el enemigo por medio de la sangre del cordero. Entonces, mi hermano, cuando usted vaya a liberar, usted tiene que entender el poder de la sangre. Número uno, acuérdese que no hay liberación sin arrepentimiento. Primero tiene que haber un arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento, siempre, hermano, tiene usted que invocar el poder de la sangre. Usted tiene que hacer que la gente que va a ser liberada, ¿verdad? Que la gente que va a ser liberada invoque el poder de la sangre sobre su vida. ¿Para qué? Para que le limpie de todo pecado. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No nada más se trata de decir, a ver, hermana, ahora después de mí, yo renuncio. Si está bien, renuncie todo lo que quiera. Pero tiene que aprender que después de renunciar, y diga, Señor, por medio de tu sangre, yo soy limpio. Tiene que haber el decreto y la gente tiene que entender el poder de la sangre, discernirlo, para que entiendan que por medio de la sangre ellos están siendo limpiados. Y a la hora de que usted libere, hermano, va a tener menos batalla. A la hora de que usted libere, va a tener menos batalla. Mire, a veces ni siquiera va a haber necesidad que un espíritu se manifieste, porque tan solamente con el renunciar y el aplicar la sangre de Jesús a la vida de la persona que va a ser liberada, la gente se libera. La gente se libera. La gente se libera. Y ahora, en caso de que no haya una liberación, es porque tal vez la persona no está entendiendo el poder. Bueno, pero si la persona no lo entiende, usted sí entiéndala, porque entonces dice, tú le has vencido por medio de la sangre. Entonces tú sí sabes el poder de la sangre y tú puedes usar el poder de la sangre, ¿verdad? Y cuando estás orando por una persona y que esa persona quieres que se libere, tú declara en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo sobre de ti. Yo te rocío con la sangre de Jesús. La sangre de Cristo te baña desde la cabeza hasta los pies, baña tu mente, tu alma y visualícelo. Mire la sangre cayendo sobre la gente. Mire, el diablo se revuelca como tlaconete con sal. De veras, hermano. Porque cuando hay alguien que entiende el poder de y la autoridad que hay en la sangre, Satanás sabe cuando alguien sabe. Porque la palabra sale con mayor autoridad o el decreto.
Mire, Romanos 3:25. Romanos 3, versículo 25, capítulo 3, versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjese nada más. La Biblia dice que tengo que tener fe en la sangre de Jesús. No nada más tengo que creer en Jesús, que fue la propiciación, sino que tengo que tener fe en la sangre. O sea, tengo que creer lo que la sangre de Jesús hace e hizo. Y seguirá haciendo, hermano. Porque esa sangre, usted no la mira, pero la sangre sigue fluyendo. La sangre sigue fluyendo. Mire, ¿dónde se derramó la sangre, hermano? En el monte del Calvario, ¿no? En el Monte Calvario. Pero literalmente cayó en la tierra. Ajá, cayó en las peñas y todavía la hay, ¿no? Todavía los científicos la han encontrado ahí, creo. Pero nosotros no vamos a ir a Jerusalén a agarrar un poquito de sangre. El acto en sí físicamente cayó ahí, pero como la sangre de Cristo es poderosa, al ser rociada la sangre de Cristo sobre la tierra, toda la tierra, por eso la Biblia dice, toda la tierra será llena de tu gloria. Porque la gloria de Dios es la sangre de Jesús. Amén. Es la sangre que llena la tierra. La sangre, porque ¿qué era lo que necesitaba ser liberado, hermano? La tierra. ¿Y de dónde salimos nosotros? De la tierra. Todos somos tierra. Entonces la sangre cayó sobre la tierra para poder romper el poder del diablo y del pecado. Y esa sangre todavía al día de hoy sigue fluyendo por medio de toda la tierra. El problema, hermano, es que a veces ni como creyentes no entendemos el poder de la sangre. No entendemos. Y lo agarramos de verdad como un amuleto. Usted no debe de agarrar la sangre como un amuleto, ¿verdad? Yo he escuchado, ¿verdad? Porque aún nosotros lo hemos hecho en algunas ocasiones, decirle a la gente, no, tú cúbrete con la sangre. Sí, hermano, sí, cúbrete con la sangre, pero entiende cuál es el poder de que la sangre tiene. Si tú no entiendes cuál es el poder, estás haciendo un mantra y un mantra no te ayuda, no te ayuda. O sea, lo que te ayuda es tener fe en la sangre. ¿Por qué vas a tener fe en la sangre? Vas a tener fe en lo que la sangre de Jesús hizo, hace y seguirá haciendo. Amén. Mire, aquí en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación en griego es hilasterión, que se refiere a un sacrificio que aplaca la ira de Dios y expía el pecado. Fíjense nada más qué tremendo. Cuando aquí dice, a quien Dios puso como propiciación, se refiere a un sacrificio que aplaca la ira de Dios y expía el pecado. Imagínense qué fue lo que hizo la sangre de Jesús. No nada más nos limpió de pecado, no nada más nos ayudó a vencer al diablo, sino que aplacó la ira de Dios. Porque la ira de Dios estaba a full. Por eso vino Cristo, hermano, porque si Cristo no hubiera venido, ya no hubiera humanidad. Ya no hubiera humanidad, porque el pecado había llegado, ¿verdad? Entonces, el Padre descargó toda su ira la descargó sobre el Hijo. Y cuando la sangre fue derramada, la sangre calmó la ira de Dios. Calmó esa ira de juicio, calmó el juicio de Dios que venía. Por eso Jesús murió propiciatoriamente,
en el momento justo, en el momento exacto, porque también propiciatorio significa es un sacrificio en el momento indicado. Había un día, había una hora para el juicio de Dios sobre la tierra, había una hora y un día, y ese día fue el día que Jesús murió. El día que Jesús murió y derramó su sangre, ese era el día de la ira de Jehová. Y fue manifestada la ira sobre el Hijo. Por eso la sangre fue derramada y al derramar la sangre, la ira de Dios bajó. Y entramos en el tiempo de la gracia. Y por eso es que el día de hoy todavía seguimos aquí, hermano, por la sangre de Jesús. Si no hubiera sido por eso, ya no estuviéramos hoy aquí. Mire, la sangre de Jesús pagó nuestra deuda y somos libres de la opresión. La sangre de Jesús pagó nuestra deuda y somos libres de la opresión. Entonces, cuando nosotros entendemos que el poder de la sangre de Cristo apagó la ira de Dios, nos limpió de todo pecado y nos ayudó a vencer al enemigo, entendemos entonces, hermano, que a la hora de liberar, lo más poderoso que nosotros tenemos es la sangre de Jesús. Use la sangre de Cristo para liberar. Use el poder de la sangre de Cristo para liberar. ¿Cómo uso el poder de la sangre de Cristo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Por medio de dos principios. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Yo creo en mi corazón el poder de la sangre y lo declaro con mi boca. Lo creo en mi corazón, lo declaro con mi boca. Por eso, hermano, cuando usted utiliza el poder de la sangre de Jesús con fe, ¿verdad? Y lo proclama con autoridad, Satanás no tiene otra más que salir corriendo por patitas. Me gusta mucho el testimonio, de verdad que es bueno, que ya lo hablamos, ese testimonio, ¿verdad? De la profeta, se me fue el nombre de la profeta, pastora Gina, Brenda, de la profeta Brenda, ¿verdad? De la bruja que iba ahí a molestar a la mamá y de repente cuando la detectó la profeta Brenda, desde arriba le dijo, te rocío con la sangre de Cristo, y la mujer soltó lo que llevaba y salió, pero como cohete de ahí, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la profeta tiene un entendimiento del poder de la sangre de Jesús. Si usted y yo tenemos el entendimiento del poder de la sangre de Jesús, ningún demonio le va a poder hacer frente jamás. Porque vamos a entender que la sangre de Cristo venció, nos ayudó a vencer, que la sangre de Cristo aplacó toda ira de Dios y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Nos limpió de todo pecado. Entonces, mi hermano, la sangre de Cristo es nuestra arma más poderosa en la guerra espiritual. Declara sobre tu vida que eres redimido por la sangre de Jesús. Declara sobre tu vida que eres redimido por la sangre de Jesús. ¿Cómo ve, hermano? Yo quisiera saber si en este momento tienen alguna pregunta referente a lo que estamos hablando. ¿Alguna duda que tienen? Pueden preguntar con toda confianza. Ninguna duda. Bien, soy un buen maestro entonces. Y bueno, igual si hay alguien que tenga un testimonio referente a si alguna vez utilizaron el poder de la sangre de Jesús en una liberación o en alguna situación, invocaron el poder de la sangre y vieron una respuesta, pues también nos pueden platicar, porque eso también enriquece, ¿verdad? El corazón de quien lo escucha. Los demonios no soportan el que uno mencione la sangre de Cristo. Hace como un par de meses, se suscitó la liberación de una hermanita
ese ya se los había yo comentado. Y los demonios dicen, ya cállate, cállate, te odio. Decían así bien enojados. Decía, cállate, que te calles. Y yo seguía con la sangre de Cristo y mencionando la sangre de Cristo. Bueno, de diferentes maneras, ¿no? Pero mencionando la sangre de Cristo. Cállate, que te calles. Me decían, que te calles. No te soporto. Cállate, te odio. Y así me decían. Ajá, ellos no lo soportan, no lo soportan. Y ellos se tienen que ir porque no lo soportan. Y más cuando les Los aplica quema, sangre de Cristo. los quema la sangre de Cristo. No, en alguna ocasión nos tocó con un endemoniado, ¿verdad? Y bueno, yo estaba como que nuevito, estaba yo en prueba y error, ¿verdad? Ya les he comentado que a nosotros nadie nos enseñó guerra espiritual, nosotros aprendimos porque el Señor nos enseñó. Ya después de muchos años a ver lo que Dios nos había enseñado, confirmamos muchas cosas, pues con predicadores, con profetas que sí habían estudiado, que sí, pues Dios les había mostrado, ¿verdad? Y aprendimos que mucho de lo que estábamos haciendo, pues era correcto, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que el Espíritu de Dios, pues no se equivoca. Por eso siempre, esa es una frase que siempre tengo yo, de decir, es que el Espíritu no se equivoca, lo que el Espíritu dice en China, también lo dice acá, porque es el mismo espíritu. Entonces, yo pude confirmar. Entonces estábamos orando por una persona y de repente en el espíritu yo sentí, ¿verdad? De decirle, pero no nomás decirle, sino lo miré, porque normalmente hay muchas cosas que yo miro, o sea, eso es algo que muy pocos saben, pero y casi la mayoría de las veces yo miro. Yo estoy viendo, aunque no lo veo en el espíritu, en mi espíritu miro las cosas y por eso estoy hablando cosas. Cuando estoy profetizando o estoy decretando alguna cosa, lo estoy mirando, lo veo claramente. Entonces, estábamos orando por este varón y yo miré cuando el Señor me dijo, báñalo con la sangre, báñalo con la sangre. Y yo, báñalo con la sangre. Y entonces yo vine en mi mano un cilindro, no era copa, era de esos como cosas que utilizan en las laboratorios, que tienen medida, como un frasco de vidrio así, ¿verdad? Y estaba lleno de sangre. Y entonces yo lo que hice fue hacer así y le dije, te baño con la sangre de Jesús. Oiga, hermano, ese hombre pegó un grito que hasta a mí me hizo brincar, hermano. Me hizo brincar, pegó un grito, hermano, un grito, pero que un grito. Y como vi que reaccionó, ¿verdad? Y que lo vuelvo a hacer. Y digo, te baño con la sangre de Cristo. Y cada vez que yo le decía, te baño con la sangre de Cristo, ese hombre se revolcaba hasta que empezó a gritar, cállate que me quemo, me quemo, me quemo, me quemas. Así. Sí, Y yo qué más lo hacía, hermano, la verdad de adrede, ya que vi que funciona. Yo me emocioné, de aquí soy, dije yo, la sangre de Cristo, y yo de la sangre de Cristo. Y no era sido la única, estaba yo nuevo, hermanos, quiero que me entiendan, estaba yo nuevo, estaba yo en prueba y error, ¿verdad? Ya luego aprendimos más cosas, ¿verdad? Dios nos enseñó a cómo usar, ¿verdad? Y en qué momento, ¿verdad? Ser dirigido por el Espíritu para usar el poder de la sangre, pero siempre hemos tenido experiencia de la sangre de Cristo. Como dice la pastora Gina, los demonios no la soportan, pero no la soportan porque para ellos es como fuego, como si les echaras ácido, aceite, no sé, algo, como si nos cayera un aceite a nosotros hirviendo. Ellos sienten así, ellos lo sienten así, porque la sangre de Cristo es quien los derrotó. Y se acuerdan, les activas un recuerdo a los demonios, porque cuando la sangre de Cristo fue derramada, o sea, por eso tembló, por eso se oscureció, porque la sangre de Cristo hizo que todo se manifestara, todo, o sea, todo lo que había de mal, toda la maldad de los demonios asquerosos que había en el mundo gobernando, por eso se juntaron todos, porque la sangre de Cristo los derrotó ahí. Por eso fue todo lo que usted vio o lee en el Calvario que sucedió
cuando Jesús estaba derramando su sangre, que se oscureció, que todo eso tiene que ver con el poder de la sangre de Jesús. Eso fue lo que ocasionó la sangre de Cristo, fue como partir las dimensiones y rompió todo. Y fue tan fuerte, ¿verdad? Fue tan poderoso, ¿verdad? Que se partió el velo del templo y el altar de bronce se rompió. O sea, fue poderoso. Fue muy fuerte el asunto de la sangre, de lo que pasó en el Calvario. Espiritualmente sucedió algo que nunca más va a volver a suceder. Nunca más. Fue un evento único y fue un evento, ¿cómo se llama? Universal, vaya, universal. ¿Alguien más que tenga testimonio o quiera comentar algo? Bien, hermanos, si ya no hay ningún otro comentario, vamos a concluir con esta clase. Y bueno, hermanos, recuerden que la sangre de Cristo no nada más es algo que ahí pasó. La sangre de Cristo es algo que trascendió y sigue trascendiendo. Fue un evento astronómico único, espiritual, poderoso que sucedió, pero que todavía sigue sucediendo. El efecto de la sangre de Jesús todavía sigue pasando. Por eso cuando usted clama la sangre de Cristo, usted está regresando al Calvario, está agarrando la sangre y la está aventando sobre donde la está echando. Haga de cuenta que usted mete la mano a través de una ventana de dimensión, agarra la sangre y la rocía. Porque la sangre de Cristo se sigue derramando en el Calvario, hermano. Quedó marcado para siempre quedó estigmatizado el mundo por medio del poder de la sangre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanas, pues Dios me las bendiga. Nos vemos el día de mañana para continuar con nuestra enseñanza. Mañana vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? De cómo cómo es importante el Espíritu Santo en medio de una liberación. Invitamos pues a todas las personas que sigan teniendo contacto con nuestras redes sociales y bueno, ahí vamos a seguir subiendo las enseñanzas. Dios me los bendiga. Buenas noches. Por su presión.